Vamos a dar paso a nuestro siguiente expositor, la doctora Jessica Pinzón Sosoranga. Nos va a dar en este momento referente al tema de obesidad, las nuevas alternativas terapéuticas no quirúrgicas. Ella es graduada de Medicina Interna en la Universidad Pontificia Católica. En la Universidad de Estrasburgo, en Francia, hizo un DFMS en Medicine Internet. En la Universidad Central se graduó como médico general y se mantiene como médico internista en formación de alta calidad. Damos paso a la doctora Jessica Pinzón. Noches con todos. Muchas gracias por la invitación. En realidad estaba muy interesante la charla de la doctora Noemí, mi predecesora, Noelia, perdón, mi predecesora, y justo me coincide que este año me voy de vacaciones por allá, entonces me conviene mucho que me des los tips para ir al sector del Calafate. Bien, el tema que me han solicitado que pueda exponer en esta noche ha sido sobre la obesidad a alternativas terapéuticas no quirúrgicas. Mi formación, como ya se los dijeron, con respecto a obesidad, pues he hecho un diplomado en obesidad y metabolismo con la UNAM México, y actualmente yo pertenezco al grupo de la clínica de obesidad del Hospital Carlos Andrade Marín, aquí en Quito, y coordino por una parte del comité la rehabilitación cardiometabólica, que forma parte del tratamiento de la obesidad. La obesidad es una enfermedad muy interesante, una enfermedad que como internista me encanta porque puedo reunir y encontrar varias patologías, que es justo con las que me formé como internista. Esta es una enfermedad con una gran connotación, la enfermedad del siglo XXI, se le ha dicho así, ya que las sociedades antes de la industrialización era muy poco común encontrar personas obesas y más bien se asociaba mucho a la obesidad como un signo de prestigio social hace varios siglos, ya que la gente que tenía mayor poder adquisitivo era por gente que se podía dar el lujo de tener estas fotos, de estar subidos de peso, como los principales reyes europeos, ya en edades pasadas los 20, 30 años, son los pocos que tienen estas imágenes como pacientes obesos, mientras que el resto de la población sufría desnutrición. Actualmente todavía hay connotaciones con respecto a esto de que la obesidad es bien vista y se ha normalizado frente a los ojos. El ritmo de vida actual, después de la industrialización, pues es más común que cojamos sistemas de transporte mucho más fáciles. Hay vehículos, tenemos carros, hemos bajado el nivel de actividad física con relación a nuestros antepasados. Tenemos extensas jornadas laborales, más dentro del sedentarismo, más fácil adquirir productos y alimentos procesados, más económicos, con mayor índice glucémico, que sí pueden tapar momentáneamente esa necesidad de comer, pero no cubren a la saciedad y menos los requerimientos energéticos reales que necesitamos o nutricionales. Algunos productos se han vuelto un poco más caros y es más difícil adquirir productos saludables a un precio más accesible. ¿Qué pasa en Ecuador? La encuesta STEPS que hizo Ecuador en el 2018 por medio del Ministerio de Salud Pública, en esta encuesta en Salud en el 2018, nos dicen, concluyen en esta encuesta en la que valoraron cuáles son los principales factores de riesgo para que la población del Ecuador pueda sufrir más patologías no infecciosas, no transmisibles, es el IMC. El índice de masa corporal elevado fue el factor que más contribuyó a que tengamos menos años de vida saludables. Perdemos nuestra salud con mayor facilidad mientras mayor índice de masa corporal tenemos. Y la siguiente pregunta es, ¿cuántas personas en el Ecuador están sobre ese índice de masa corporal saludable, es decir, superior al 25? Y resulta que en los adultos entre los 19 y los 59 años, el 64% ya están fuera del rango de la normalidad, las mujeres en un 67% y los hombres en un 61%. Ya como obesidad neta, sacando el factor sobrepeso, las mujeres ganamos un poquito con un 27% y los hombres en un 18%. Medicina interna más es al aspecto de adultos, pero los niños también se están viendo afectados por estos malos patrones de comportamiento en los adultos.
con respecto a los alimentos y el hábito de ejercicio, y por ende estamos generando que del 86, de 1986, se haya duplicado la tasa de obesidad en los niños en el Ecuador. ¿Cuáles son los factores, esos factores individuales que hacen que los ecuatorianos seamos más susceptibles a la obesidad? No comemos verduras. Lo dice la encuesta. El 94.6% de los ecuatorianos no cumplen las recomendaciones mínimas del consumo de frutas y verduras. El ejercicio, se considera que las personas que menos hacen ejercicio están en el rango de los 45 a los 69 años, el 21% no lo realiza, y los que sí lo realizan, lo metieron en la parte de la encuesta, que el ejercicio que realizan casi en la mitad de los casos lo asocian a su trabajo, que su ejercicio lo hacen dentro de su trabajo. Es probable en algunos obreros que sí, es muy poco probable que los oficinistas en realidad estén cumpliendo este 47% de ejercitación. El otro 77% lo están haciendo dentro de sus actividades de transporte, de alguna manera están yendo en bicicleta o caminan algún trayecto o todo trayecto hacia el trabajo. Y solo un 15% hacen una actividad de ejercicio dentro de su tiempo libre como un extra. Los que más hacen esta actividad extra de ejercicio son el 20%, mientras que solo un 10% de mujeres lo hacen como un tiempo extra. ¿Por qué tan importante aunar y tener esta connotación clara de que la obesidad es una enfermedad, que no es una manera de discriminación en lo absoluto, sino que tarde o temprano esta patología va a asociarse con muchas otras. El riesgo relativo de que un paciente con obesidad desarrolle diabetes, hipertensión, dislipidemia, enfermedad vesicular, resistencia a la insulina, daño hepático como esteatohepatitis o inclusive llegar a ser cirrótico, tiene una RR mayor a 3. El de desarrollar enfermedad coronaria, cerebrovascular, hacer gota, está en un riesgo de 2 a 3, un RR. Baja el riesgo, pero tampoco deja de ser importante un RR de 2, el desarrollar cáncer. Cáncer de colon, recta, páncreas, próstata, esófago, renal, vesícula como los principales. No encontré el dato de las RRs, pero sí los porcentajes de cómo se puede asociar con patología de síndrome de apnea del sueño. El 80% de los pacientes con síndrome de apnea del sueño tienen obesidad. También hay un trastorno importante y que a veces está subdiagnosticado, la hipoventilación obesidad, los daños osteoarticulares, sobre todo en rodillas, caderas, talones, cambios dermatológicos o enfermedades dermatológicas de base como la psoriasis que se pueden exacerbar si el paciente tiene obesidad, patologías psicológicas como ansiedad, depresión, trastornos conversivos que pueden ser primarios o precipitarse por la patología de la obesidad. La pregunta importante, ¿cuáles son los tratamientos apropiados a desarrollar con estos pacientes? Será una enfermedad múltiple, con múltiples factores, con varios aspectos que pueden verse truncados en la salud de nuestros pacientes. No podríamos pensar que solamente deberíamos ser, un solo tratamiento va a ser la salud completa de este paciente, ni pensar que una sola cosa lo va a ayudar. Cuando mis pacientes con obesidad vienen con la falsa expectativa de una cura mágica, o ya han probado curas milagrosas que les ayudarían a bajar de peso, ya han vivido esos efectos secundarios, o les advierto que si cayeran en alguno de estos malos aspectos en que se cree que con un solo procedimiento o un solo medicamento vamos a llegar a controlar la obesidad, pues van a perder su tiempo y muy probablemente su propia salud. Se necesita un enfoque multidisciplinario. Necesitamos primero plantearnos hacer una clara evaluación de este paciente con obesidad, saber bien clínicamente cómo llega el paciente, su bioquímica, su estado hormonal, la perspectiva nutricional de él, a nivel de todos estos otros patologías, cómo está el paciente cardiovascular, respiratorio, pulmonar. Un análisis, una historia clínica amplia sobre sus hábitos nutricionales, los preexistentes reales, porque el paciente con obesidad tiene mucho temor a ser juzgado, porque ya viene de un ambiente social
en el cual ya vive juzgado. Él siente que todo el tiempo lo están juzgando, siente que su familia, su entorno de amigos, a las personas que le ven, desarrollan un poco este estado de inquietud en el cual no quieren contar ya sus hábitos porque sienten el prejuzgamiento. Por lo tanto, esta consulta debe ser muy amigable, permitirle que se suelte, tener una cara bastante inexpresiva para que el paciente pueda poderle seguir comentando cuáles son sus verdaderos hábitos, los que existen actualmente, los que tuvo en el momento que más subió de peso, porque puede pasar que ella ha estado intentando dietas y nos comienza a comentar la dieta con la cual cambió de peso, con la que tiene en este momento. Pero el dato interesante es preguntarle desde cuándo tiene obesidad, cuándo fue su mayor incremento y en esa época que tuvo su mayor incremento, cuáles fueron esos hábitos. Pacientes que son gorditos desde la niñez, cómo son los hábitos familiares y cómo es su conexión actual con esa misma familia, porque puede ser que viva todavía en ese mismo entorno obesógeno. ¿Cuál es su actual ambiente laboral? ¿Qué intentos de ejercitación ha tenido? ¿Cuál es su grado de sedentarismo? ¿Qué lesiones le restringen? El ritmo sueño-vigilia. Es muy importante que el paciente tenga un buen ritmo de sueño, pero para saber cómo podríamos ayudarle, primero saber desde qué hora duerme, cómo está su ritmo circadiano, cuántas veces se despierta, si es roncópata, si tiene apnea del sueño. Puede que el paciente no tenga todavía diagnóstico de apnea del sueño y en esta primera cita ya podamos captar a este paciente que tenga apnea del sueño y por ende va a ser más difícil que él pierda peso. Y podemos tranquilizar a ese paciente que viene angustiado al ya encontrar factores, datos que nos dan para poder iniciar ese cambio educacional. El tener el acompañamiento de la nutricionista es fundamental, del psicólogo. No hay que dejar nunca atrás la evaluación psicológica. Si el paciente les diga que está muy bien, siempre deben pasar por psicología, que es como lo hacemos en la clínica de obesidad a la cual yo pertenezco. Pensar en estrategias individualizadas, siempre hay fórmulas chiquitas que se pueden cambiar en cada paciente y motivar al paciente que si está en esta primera cita fue porque ya precontempló que tiene un problema y que lo vamos a ayudar a llegar a la solución de ese problema, pero que nunca piense en fórmulas mágicas, sino en que todo esto es porque él decidió cambiar su estilo de vida, cambiar sus hábitos, modificar a largo plazo. Adiós a la persona que tenía esos viejos malos hábitos. Con respecto a vamos con la primera factor dentro del tratamiento, que es el nutricional, basándonos en la evidencia. ¿Qué es lo que dice la evidencia con respecto a la dieta? Lo que está claro y que todos sabemos es que necesitamos hacer un suma y resta en el cual gane el gasto energético sobre la ingesta energética para conseguir que el paciente baje de peso. Frente a esta resta, la recomendación y nivel de evidencia es el mejor. El nivel de evidencia es 1 y grado A. Si conseguimos que el paciente de su dieta habitual baje de 500 a 1000 kilocalorías por día, vamos a conseguir que el paciente baje de medio kilo a 1 kilo durante la primera semana. Y máximo vamos a sostener esto durante 6 meses. Pero hay que tomar en cuenta que nuestra tasa basal, energética basal, se readapta. Cuando uno a un paciente le pide que ya baje de esos 500 a 1000 kilocalorías por día, en unas 4 a 6 semanas, la tasa metabólica basal de los pacientes va a bajar. Y eso implica que ya esas 500 a 1000 kilocalorías que le estamos diciendo al paciente que disminuya en su dieta, ya van a pasar a ser insuficientes porque su tasa metabólica baja. Entonces, por ende, ya la resta que yo le estaba dando de 500 a 1500 kilocalorías ya termina siendo menos y tengo que volver a ajustar su nutrición. Por ello, la importancia del seguimiento cada 4 a 6 semanas con la nutricionista máximo cuando estamos iniciando las restricciones energéticas. Los beneficios netamente nutricionales se pueden sostener de 3 a 5 años si el paciente está bien vigilado con respecto a solo lo nutricional. No estamos hablando nada más solamente de lo nutricional. Si ya conseguimos que el paciente tenga cambios en sus hábitos de una manera mucho más mantenida, con incremento de la actividad física, con un buen programa de educación,
vamos a ver que en cambio sí se puede mantener por mayor plazo, inclusive mayor a 5 años, estos hábitos, este peso que hemos logrado perder. ¿Qué deberíamos educarnos nosotros primero para de ahí poderle educar a nuestros pacientes? Es entender en qué están compuestos los alimentos, cuál es el valor energético, qué es esto del índice glucémico, aprender a leer los etiquetados nutricionales. Muchas veces a mis pacientes les digo, si no entiende lo que dice la tarjeta, es mejor no comprarlo y pase a algo diferente, porque es muy probable que si no lo entiende, es ya un ultraprocesado y no nos va a servir para su objetivo, que es perder peso. Más líquidos en sus hábitos, reducir las porciones servidas, menos sal y ir introduciendo la idea de la ejercitación en estos pacientes. ¿Qué nos dice la evidencia sobre las dietas bajas solo en grasas? ¿Okay? En los años 50, 1950, hubo este boom de que había mucha enfermedad cardiovascular en Estados Unidos y la FDA dijo, bien, hay que restringir las grasas, vamos a bajar las grasas. Pero de esta época de la que tenemos datos, y lo que nos dice es que sí, ayudó. Hubo una pérdida moderada, más no bastante interesante, de pérdida de peso, de 2 a 3 kilos en los primeros 6 meses. ¿Qué fue lo que más ayudó fuera de esta dieta baja en grasas, netamente no grasas? Es que se asocien con ciertos hábitos buenos, como nunca saltarse una comida, tener horarios estrictos de alimentos, desayunar siempre y realizar actividad mínima, por lo menos caminar en toda la semana de 40 a 45 kilómetros o 60 minutos de actividad física diaria. Cuando lo hicieron con eso fue cuando más esta dieta tuvo impacto, la dieta baja en grasas. Lo malo es que para que los productos se vuelvan más ricos en los años 50, lo que hicieron fue, ok, le quitamos la grasa, pero lo sustituimos con hidratos carbonos con alta índice glucémico como azúcares. ¿Y qué pasó? Pues no funcionó. Igual el paciente no logró del todo perder peso, medianamente, pero se empeoró el perfil lipídico y empeoró el riesgo cardiovascular. Entonces, hacer una sustitución de dietas bajas en grasas por hidratos de carbono tampoco es lo más aconsejable. Cuando un paciente tiene obesidad con resistencia a la insulina y queremos irnos por esta dieta en cual no queremos darle grasas, pues se recomienda que más bien se debería dar una sustitución de la porción de grasas saturadas y de hidratos carbonos procesados por grasa monoinsaturada, sustituir hacia grasa monoinsaturada. En ese punto sí se logró ver que se puede favorecer la pérdida de peso más la mejoría en el perfil del riesgo cardiovascular, es decir, de los lípidos, de la resistencia a la insulina, al mejorar la calidad de la grasa que le estamos dando al paciente, que sea una grasa monoinsaturada. Este tipo de dietas, más bien, se han visto más beneficiosas que una dieta baja en grasa. Por eso ya es una dieta que casi se ha desaconsejado. Las dietas bajas en carbohidratos y altas en proteínas están un poquito más de moda, de estas sí hay evidencia. No es que sea una dieta cetogénica, tiene factores similares, pero no es 100% cetogénica. En esta lo que nos habla es, obviamente, voy a bajarles los carbohidratos a mi paciente y voy a permitirle que coma más proteína. Y voy a darle grasa, pero no de la grasa saturada, sino una monoinsaturada. En esta se habla de que hay una disminución de peso mucho más significativa que en las dietas bajas en grasa, sobre todo en los primeros 6 meses. Lo malo es que a partir de esos 6 meses hasta los 12 meses no se ha visto que haya tan buena baja de peso. Y esta tiene un nivel de evidencia alto. ¿Qué pasa con las dietas hiperproteicas? Cuando le doy una dieta muy rica en proteínas, animal y no animal, sobre todo animal, lo que se vio es que sí logra perder peso, un poquito menos que en la restrictiva de carbohidratos, pero lo positivo es que perdió más grasa el paciente, más masa grasa, y ganó más masa magra, es decir, más masa muscular. Y en los laboratorios sí se vio que hay una disminución en los niveles de triglicéridos y una mejor respuesta a la resistencia a la insulina, una respuesta a la insulina postprandial de mejor adecuación al paciente. Las dietas altas en proteínas tienen este factor en que se vuelven más termogénicas, es decir, el paciente tiene mayor saciedad. Entonces, eso nos ayuda mucho. Y de acuerdo a eso, también es que se correlaciona cómo es que en los pacientes que ya logran perder peso y yo les pongo una dieta
adecuada, pero le pongo un suplemento de proteína oral, se les hace más fácil mantener el peso cuando les damos mantenimiento con un suplemento hiperproteico. Un dato interesante, lo único negativo de estas dietas hiperproteicas es que sí pueden generar mayor excreción urinaria de calcio, litiasis, y puede alterar el remodelamiento óseo de los pacientes. Entonces, no es que sea una dieta que yo debería mantener a largo plazo, sino muchas de estas dietas, por lo que ustedes están escuchando, tienen una temporalidad, es decir, 6 meses tienen su máximo efecto y después van a decrecer sus efectos. Por lo tanto, es muy probable que tengamos que ir modificando el hábito nutricional de nuestro paciente. Ahora hay estas dietas que son mucho más estrictas, que son las dietas de muy bajo contenido calórico, en las cuales las pérdidas de peso se ven en 6 meses, son las que mejor efecto tienen, mejor que las hipocalóricas, pero ya pasados los 12 meses no se ve que haya una marcada mejoría. Esta dieta siempre debería ser llevada con un nutricionista o una nutrióloga, porque es una dieta muy restrictiva. Las kilocalorías que se dan en esta dieta es de 800 a 1000 kilocalorías, entonces es muy poquito. Se recomienda que se realicen con un suplemento, que haya un uso de una fórmula suplementaria, de preferencia hiperproteica, y cuando se hace con esa fórmula suplementaria, sí se ha visto que al cabo de un año mejore la pérdida de peso que cuando se la hace solo con dietas de muy bajo contenido calórico. Las dietas de muy bajo contenido calórico se recomiendan que no duren más de 16 semanas por la propia salud del paciente, en que podríamos generar una caída en los otros nutrientes. Muchas veces esta dieta es la que se asocia en los pacientes bariátricos. Como hay la restricción en que no puedan comer, sea por la manga o por el bypass, tienen muy poca probabilidad que puedan comer en alta cantidad, entonces terminan teniendo una dieta de muy bajo contenido calórico los primeros meses de la cirugía y por eso es que pierden de peso. Entonces prácticamente esta es una dieta que se imita mucho en los bariátricos. Al hacer esta, estamos imitando una dieta bariátrica y por eso es que tiene tan buen efecto esta dieta. Pero siempre con suplementación, vigilancia estricta de la nutricionista, no pasar de las 16 semanas con este tipo de dieta. Conclusión, con evidencia, es estas 3 líneas. Siempre es necesario hacer una reducción de las grasas saturadas, de los azúcares, de las comidas procesadas, sustituir los alimentos por frutas, hortalizas, cereales integrales, buena base de alimentos, que los alimentos tengan un bajo contenido en estos alimentos que tienen un índice glucémico muy alto, que sean ricos en fibra, ya que estos van a mejorar la saciedad temprana, teniendo menos apetito el paciente. Se necesitan más ensayos para las dietas un poco más controversiales, como la de los ayunos intermitentes, ya que esas no tienen ensayos ni un nivel de evidencia aceptable como para ser presentado al nivel médico. No es, eso es una moda, no es, tiene evidencia científica de que realmente funcione y mejore los laboratorios en los pacientes. He tenido ya eso a nivel de evidencia y en experiencia personal tengo pacientes que han venido probando esas dietas y lo que les sucede muchas veces es que tienen un rebote después muy alto del peso porque no se trabajó en lo importante que era la educación. La educación es primordial. El enseñarle a reducir muy probablemente el tamaño de las viandas o del plato que utiliza, aprender a llenar estas viandas de una proporción mucho mayor para las frutas y vegetales y mucho menor para este carbohidrato almidonado que en la cultura ecuatoriana más bien es el que más espacio le damos, al arrocito, a las papas, a la yuca, al verde, mientras que ese espacio debería ser más bien llenado por frutas y vegetales y el que le estamos dando a la ensalada debería ser el que le llenamos con el carbohidrato almidonado. El aprender a leer una etiqueta nutricional, el incorporar el ejercicio en la vida diaria del paciente. Hay gente que no le gusta hacer ejercicio, no le gusta ir al gimnasio, pero podemos comenzar ya a hacer introducciones como haga más cosas en la casa, jardinería, cosas que lo relajen, salga a caminar con su familia, con el perrito, salga al parque, algún deporte le puede gustar, vaya a nadar, funde un club de baile. Hay diferentes alternativas que se pueden hacer y ayudar a que sus hábitos sean de mayor actividad física. Cuando ya estamos en la fase de mantenimiento, sobre todo, tienen que seguir haciendo actividad física. El factor psicológico nunca puede quedar atrás. Siempre en los avances del tratamiento de la obesidad está
como un pilar fundamental que el paciente haga terapia. ¿Qué sucede? Los factores psicológicos influyen mucho en que el paciente tenga adherencia a lo que le estamos pidiendo, inclusive al medicamento. El paciente tiene un deseo específico de consumir alimentos. Luego de ello, cuando nosotros les damos una dieta o un cambio de hábito, ya hay alimentos que están prohibidos en su vida, como los procesados o como los que tienen un índice glucémico muy alto. Por ende, ese paciente va a pasar pensando, yo no puedo comerme ese chocolate, yo no puedo comerme ese postre, yo no puedo comerme, no puedo comerme. Y eso genera desinhibición en el paciente que tarde o temprano se lo va a comer. Y encima genera una restricción cognitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que se lo va a comer y cuando esté expuesto a ese postre, porque puede que en su familia vengan y se lo coman y se lo pongan en su mesa, se lo come y se lo quema en mayor proporción de lo que si se lo hubiera comido si le dábamos comidas trampa. El psicólogo con que yo trabajo en obesidad, él me explicaba que el paciente con obesidad, cada vez que cumple una meta, deberíamos permitirle que tenga una recompensa con una porción controlada de una de estas comidas que a él le gustaban tanto y que en este momento no se le puede, sino más bien permitirle que de una forma controlada pueda darse esta comida de premio o trampa que le llamamos, es para evitar que caiga en la restricción cognitiva, es para evitar que cuando él llega y uno le dice, sí, lo lograste, estás logrando perder, decirle, bueno, sigamos con esto. Él necesita un premio y ese premio muchas veces sí emocionalmente le sirve comer eso que le estamos prohibiendo, pero controladamente en una cantidad apropiada. Ahí nos puede ayudar mucho a que el factor psicológico ayude. ¿Cuáles son las alteraciones psicológicas que más vamos a ver? Las preexistentes, muchas veces los pacientes ya pueden tener ellos trastornos de la personalidad, dismorfias corporales, pueden tener ansiedad o depresión de base o conductas ya bulímicas previamente ya establecidas. Entonces eso es muy importante, por eso la evaluación psicológica para saber si él ya tiene uno de estos trastornos previamente. El otro son patologías que vienen inherentes que se desarrollaron cuando ya tuvo obesidad, que ya rechace su imagen corporal, que el paciente tenga trastornos en que no pueda tener una buena sociabilización a causa de la presión social que sufre por la obesidad que tiene y que siempre tenga este síntoma de prejuicio y de discriminación. Y cuando el paciente ya pierde peso y está delgado, pasa muchas veces que el paciente le extraña al gordito del espejo. Me dicen los pacientes, le extraño al gordito. Y eso implica que comiencen a caer en trastornos de depresión, de ansiedad, de bulimia, que se activen en ese momento en que son flacos y que ya están con este hábito nutricional mucho más instaurado y que esta falta de la autorrecompensa con algún alimento que ellos antes les gustaba comer, les genere cuadros depresivos. Entonces, también el estar flacos puede detonar que el paciente tenga patología psicológica. Por lo tanto, el psicólogo debe de acompañar a este paciente antes, durante y después del proceso de la pérdida de peso. ¿Cuál es la mejor técnica terapéutica que pueden aplicar los psicólogos? Por lo tanto, les incito a que si se van a asociar con un psicólogo o van a derivar sus pacientes con un psicólogo, sea un psicólogo que conozca bien las técnicas cognitivo-conductuales en pacientes con obesidad. No ha demostrado la evidencia científica, esto es con evidencia, no ha demostrado la evidencia científica que otros tipos de psicología ayuden. Probablemente dentro de una patología netamente de ansiedad o de depresión o de dismorfias ayuden otro tipo de terapias, pero para control de obesidad, solo de obesidad, lo que sí sirve es el tratamiento cognitivo-conductual, en el cual se basa que el paciente tiene malos hábitos. El paciente no llegó con obesidad mágicamente. Hay malos hábitos de trasfondo, a pesar de que tenga una endocrinopatía. Puede tener una endocrinopatía y tener malos hábitos, porque la mayoría le echan la culpa a la tiroides. Hay endocrinopatías mucho más complejas, por ello siempre el acompañamiento con el endocrinólogo en estos pacientes que ya se vuelve más complicado bajar de peso es muy fundamental para que ellos lo guíen de otra manera. Pero en la terapia conductual es poder encontrar cuál es el estilo de alimentación actual, observar cuáles son esas características que el paciente en su alimentación les dice normal, porque todos dicen que comen normal, y el conductivista te ayuda a identificar cuáles son esos patrones de comportamiento normales
y que el paciente de una manera cognitiva cámbiele esa palabra de normal a que sí era un mal hábito. Le va a poner objetivos, metas en sus comportamientos, va a educar a este paciente, le va a ayudar a resolver este problema y va a la par ir identificando cuáles son los problemas emocionales que se asociaron a estos malos comportamientos. Pues por eso es la importancia de este tipo de terapias conductivo-conductuales. En la primera fase lo que van a hacer es que el paciente tenga una autoobservación, haga un registro de cómo es su comportamiento alimentario. Posteriormente le va a pedir que se haga un entrenamiento con respecto a enfrentar esos malos hábitos, confrontarlos, identificarlos, ver esas emociones y esos pensamientos disfuncionales que lo llevaron a que coma de esa manera, a que coma en otros momentos, a que hayan atrancones, a que haya momentos en los cuales él pueda distraerse con otras cosas y salir de ese bucle nervioso que le genera tener mal hábitos nutricionales o hacer atrancones inclusive. Él le va a orientar hacia programas de actividades y biblioterapia, pero es muy importante que el psicólogo con el que se trabaje en una clínica de obesidad, el psicólogo tenga una formación también en lo que es una nutrición adecuada. No podemos tampoco dejar que un psicólogo que no sepa lo que es comer sano dé esta asesoría, porque si no va a mal guiar a nuestro paciente. Es un círculo vicioso la obesidad. Cualquier factor previo pudo haber generado la obesidad, cae en el aumento de peso, cae en una baja autoestima, en la presión sociocultural, en esta insatisfacción corporal, va a intentar dietas de diferentes maneras, caerá en hambre, reavivará la ansiedad que ya podría haber tenido previamente o se instalará en este momento en que estamos dándole tratamiento y puede venir esto que yo les decía, la restricción cognitiva y caiga en periodos de atrancones. Tengo una calma, culpa, ansiedad. Come de nuevo, culpa, ansiedad y sigue subiendo de peso. Entonces, el psicólogo que sabe tratar bien esto por medio de terapia conductual y cognitiva, pues va a mejorar el manejo de nuestros pacientes y es en lo que yo he visto que hay en lo que sí hay evidencia, en qué técnica sí sirve con obesidades en esta técnica. Traje a colación lo que es psicología en la cirugía bariátrica. Es verdad que no es el tema de cirugía bariátrica, pero hay pacientes que tienen patología psicológica y los mandan a hacerse cirugía bariátrica. Pero hay ciertos diagnósticos psicológicos que contraindican de manera absoluta una cirugía bariátrica y que con ellos, con mayor razón, hay que hacer terapia y más bien llevarlos por un plan clínico a la pérdida de peso. En el paciente que tenga atrancón o bulimia, no está indicado, está contraindicado absolutamente la cirugía. El paciente que tenga trastornos dismórficos corporales, porque él cuando sea flaco igual va a tener la misma patología y va más bien a tener complicaciones. El paciente con retraso mental, el paciente con esquizofrenia, el paciente con trastorno al límite de la personalidad, pacientes que tienen abusos de sustancias. Hay varios tests que evalúan los doctores de psicología, los médicos psicólogos, para poder evaluar si el paciente está en un camino adecuado para la pérdida de peso, no solamente en los pacientes que están encaminados hacia la cirugía bariátrica. Vamos al tercer pilar. Ya pasamos el de nutrición, ya pasamos el de psicología. El tercer pilar es la ejercitación. La ejercitación en el paciente con obesidad. Si a un paciente flaco, sedentario, lo mandamos a hacer ejercicio, se va a lesionar. Se va a lesionar porque yo soy una flaca que era sedentaria y que me lesioné. Así que el gordito lo más seguro es que se lesione o que tenga problemas mucho más severos. Puedo generarle que se caiga en hipoglucemias si ya es diabético, o puedo generarle lo contrario, hiperglucemias por un gasto inadecuado, por un consumo en su musculatura, lesiones osteomusculares leves a severas. Entonces, la prescripción del ejercicio en el paciente con obesidad es fundamental. Hay que pasar de fases leves, moderadas, y casi pocas veces llegamos a fases muy intensas con el obeso mientras se mantiene todavía en obesidad. La evaluación que hicimos médica para el paciente con obesidad de todo lo que hacíamos clínico, nutricional, metabólico, respiratorio, nos va a servir para prescribir el ejercicio. Y a la vez, mientras están en este proceso de educación hacia la ejercitación,
también van a aprender un nuevo estilo de vida. En el Carlos Andrade Marín tenemos lo que es el protocolo, la rehabilitación cardiometabólica, todos los gorditos postbariátrico y todos los gorditos que tienen alto riesgo de complicaciones durante la ejercitación deben venir a este programa, en el cual se realizan pruebas de evaluación inicial como test de caminatas, cuestionarios de salud como el SF36, informativos y consentimientos informados para trabajar con ellos. En base al test de marcha inicial que se le hace al paciente, nosotros podemos saber cuál es su verdadera funcionalidad, cuál es su frecuencia cardíaca que le permite trabajar a este paciente y con el cual yo puedo hacer que su tasa metabólica suba más y en base a esa frecuencia cardíaca yo puedo saber si el paciente puedo yo ejercitarlo hasta qué nivel, monitorizando mucho su frecuencia cardíaca. Este es uno de nuestros pacientes con obesidad y en este momento se está realizando un test de marcha. Este test es un test que se puede ejecutar en hospitales de mediana y alta complejidad. Debe de ser ejecutado por un fisioterapista que tenga una formación en rehabilitación cardíaca o respiratoria o metabólica, ya que ellos van vigilando al paciente durante todo este procedimiento. Por ejemplo, es un paciente que tiene hipoventilación o obesidad y ella tiene que realizarse el test con oxígeno. Entonces, va bajo esta vigilancia y vamos a prescribir el ejercicio en base a este test. Después de que corremos todo lo que es el test de marcha, los diferentes test que realizamos más con respecto a su calidad de vida del paciente, hacemos la prescripción del ejercicio basado en la frecuencia cardíaca. Hay una antigua regla que nos decía que la frecuencia cardíaca máxima para nosotros hacer ejercicio debería ser de 220 menos nuestra edad en años. Es decir, si mi paciente tiene 220, tiene 220 menos 50, debería subirlo a la caminadora y trabajar con él hasta 170 de frecuencia cardíaca. Esa tablita es obsoleta en nuestros pacientes con obesidad. Si lo llevo a 170, podría generarle un infarto en ese momento. Entonces, se crea otro tipo de frecuencia cardíaca que medimos en nuestros pacientes con obesidad, que es por el método de Carnot, en el cual hace una modificación de acuerdo a cuánto es la máxima del paciente, menos la basal que estamos sacando en el test de marcha, y hacemos unos cálculos extra. Con eso sabemos cuál realmente es la frecuencia cardíaca blanco con la que voy a trabajar con el paciente. En este paciente es muy probable, un aproximado, que esa frecuencia cardíaca blanco llegó a 100. Entonces, con 100 es lo máximo que yo puedo llevarle y con eso yo voy a realmente ver una mejoría en su estado clínico. Y esto va variando conforme yo sigo las semanas de tratamiento con el paciente. Mientras el paciente está en rehabilitación, vamos monitorizando su presión arterial, su frecuencia cardíaca, su saturación de oxígeno. En los diabéticos, siempre la glucemia, tanto al iniciar y al finalizar, y con mayor razón en los que ya están con insulinización, porque siempre ya hemos aprendido, en algunos casos comienzan a hacer hipoglucemias y vamos modificando su insulinización porque vamos viendo que hay una mejoría en la resistencia a la insulina, en la sensibilización a la insulina en ese músculo y podemos ya ir bajando la insulinización en los días en que está en rehabilitación cardiometabólica. Por eso es que esto es vigilar. Este ya es un día normal, un paciente tiene una rehabilitación cardiometabólica, el paciente tiene una obesidad de grado 2, pero ella tiene una severa del sueño. Discapacitada porque tiene un nivel cognitivo, de traerla con nosotros, ya que donde la ven, ella tiene ya su patología de base. Hacen una fase inicial de entrada en calor, que se le llama con un calentamiento. Inicialmente se tomaron todas las vitales. Posteriormente pasan ya a una fase de ejercicio aeróbico. En esa fase de ejercicio aeróbico, ejercitación. Después el paciente ya pasa a una fase de disminución, ya una fase de estiramiento y de activación muscular.
Estos dos pacientes tienen 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque ahí es cuando realmente vemos cómo el músculo se activa y mejora su oxigenación y por ende mejora la resistencia a la insulina. Después el paciente ya entra en fases de estiramientos y mejora la flexibilidad y termina la rehabilitación. Estos son programas que no se pueden realizar a corto plazo, sino que tienen un mínimo de 36 semanas. Es el tiempo que se ha establecido en el Carlos André de Marín de mantenimiento de estos pacientes. Un promedio de 28 semanas de trabajo con ellos. Son nuestros pacientes, los pacientes que vienen a rehabilitación cardiometabólica, por lo tanto el ejercicio es una prescripción. No podemos solamente decirle al paciente como sea, vaya a hacer ejercicio y punto. Siempre es una prescripción. Mejoran, sí, el 83% de nuestros pacientes mejoraron su funcionalidad y su calidad de vida. Tratamiento farmacológico de la obesidad. En el tratamiento farmacológico de la obesidad vamos a ver varios puntos en los cuales se han generado ya estudios. El uno es ver cómo podemos balancearlo en disminuir la ingesta, es decir, en hacer que haya menos absorción de la comida o que tenga mejor saciedad del paciente o que disminuya su apetito. Y el otro es activar que suba la termogénesis, es decir, que gaste más energía ese cuerpo, como cuando hablábamos de la dieta hiperproteica que aumentaba la termogénesis, o hacer que la tasa metabólica del paciente suba. Por ahí se enfocaron los tratamientos. Se han enfocado los tratamientos hasta ahora farmacológicos. Las primeras drogas hasta ahora las drogas fueron infructuosas porque tuvieron muchos efectos secundarios, como las anfetaminas, como la fenfluramina, que se asoció con daño, con adictividad. Las anfetaminas y la fenfluramina y la dexfenfluramina se asociaron en cambio con daño valvular, por eso se descontinuaron. Pero han seguido las investigaciones y hay algunos medicamentos que nos están dando buenas directrices. Solo que hay que saber elegir al paciente. Considerar en qué pacientes voy a pensar en drogas, en ese paciente con IMC mayor a 30 o en el de 27 que tenga comorbilidades, que ya tenga una enfermedad complicada. En ellos sí. En quienes no voy a pensar en darle drogas para la obesidad es en una paciente embarazada en lactancia, en un paciente cardíaco inestable, en una hipertensión que ya esté en un grado no controlado, en un paciente que tenga una enfermedad sistémica severa como una cirrosis o un fallo renal. En ellos no lo voy a pensar. Pacientes que tengan enfermedad psiquiátrica activa, sin tratamiento, en pacientes que estén tomando IMAO, en pacientes que tengan un glaucoma o que vayan a ser sometidos a anestesia general. Se espera que cuando estamos dando medicamento, establezcamos claras metas con el paciente, qué vamos a hacer y que con el medicamento va a ir de la mano todo lo que ya habíamos analizado previamente. No es que le doy el medicamento y usted se olvida de ir al psicólogo, se olvida de hacer ejercicio, todo tiene que ir de la mano, si no, no vamos a ver francas mejorías. ¿Cuáles son los medicamentos que ya están autorizados por la FDA para tratamiento de la obesidad? Esos tratamientos son a largo plazo, el Orlistat, la lorcacerina, la fentermina topiramato, la liraglutida, la naltraxona y bupropion. ¿Cuáles están aprobados solo a corto plazo y que existe en Ecuador es la fentermina? Los anteriores, solamente la lorcacerina, no encontré que existe en Ecuador, y los otros sí, porque los he estado utilizando en algunos de mis pacientes. La fentermina termina siendo un simpático mimético, que ¿qué es lo que hace en el núcleo arcuato, que es uno de los núcleos en el hipotálamo, en donde están estos receptores que nos ayudan a tener una disminución del apetito? Nos va a ayudar a que se saturen estos receptores adrenérgicos y dopaminérgicos y por ende se estimulen estos receptores en la membrana postsináptica y tengamos una disminución en el apetito del paciente. Ahí es donde trabaja la fentermina. Pero la fentermina solita no se recomienda a largo plazo, sino por un tránsito mayor, máximo de 12 semanas. Si lo queremos dar mayor a ese tiempo, lo que se debe de hacer, se puede llegar a 36 semanas, es en forma alternante, es decir, 4 semanas de tratamiento medicamentoso, 4 sin medicamento, y seguir con estilo de vida. 4 medicamentosos, 4 sin medicamentos, y así podemos prolongarlo hasta 36 semanas para evitar este factor de la adictividad. Este tipo de recomendaciones tienen un grado de recomendación B. ¿Cuáles son los mayores efectos adversos que pueden encontrar con estos? Es que el paciente puede tener hipertensión arterial, de ahí por qué no podemos utilizarlo a largo plazo también.
Pueden tener diaforesis, cefalea, temblor, eventos isquémicos, alterar su líbido y las menstruaciones. Entonces, sí son eventos adversos que nos hacen pensar si realmente al paciente le vamos a iniciar. Debe de seleccionarse bien este paciente que no tenga este riesgo de patologías cardiovasculares en un factor de expresividad muy alto. Podríamos intentarlo en estos pacientes en sobrepeso o que todavía no llegan a un índice de masa corporal mayor a 35. Porque en estos mayores de 35 es más probable que sí encontremos riesgo cardiovascular mucho mayor. Entonces, no es una droga que deberíamos juzgarla a la ligera. Tenemos la fentermina topiramato, que está entrando últimamente con mucha fuerza a Ecuador por medio de Istaril. Este es un fármaco que nos combina a la fentermina con el topiramato, ya que la una disminuye el apetito y la otra, que es un anticonvulsivante, ayuda a mejorar la saciedad del paciente y aparentemente algo ayuda a generar a que disminuya este efecto de adictividad por la fentermina. Por ello es que se ha podido tener la aprobación de la FDA para que el medicamento se lo utilice a largo plazo. Pero hay un análisis de Cochrane en el cual me basé para darles los siguientes datos y con fentermina y topiramato, en el cual Cochrane nos dice que al comparar fentermina con topiramato versus un buen esquema de hábitos del paciente, no ha visto una franca mejoría en la pérdida de peso ni en la mortalidad de los pacientes. Lo que sí no analizaron fueron de forma individual las comorbilidades. El estudio, los estudios que se han efectuado han sido para utilizar este medicamento en pacientes de 18 a 70 años. Sí se ha visto una mejoría en la pérdida de peso de 8 a 10 kilogramos en las dosis máximas. Este medicamento se tiene que ir titulando y tiene que tener una vigilancia muy estrecha cuando se está utilizando tanto este como la fentermina. En este se debe de hacer en las primeras 2 semanas en una dosis muy bajita, después nos recomiendan que la tercera 12 semana se duplique esa dosis. Si el paciente está perdiendo peso, mantengamos esa dosis. Si el paciente se está estancando en la pérdida de peso, podemos duplicar esa dosis y llegar a una evaluación de una dosis de lo que partimos de 3.75 a llegar a una dosis de 15 diarios, pero de manera progresiva y siempre vigilada. Este no es un medicamento que se puede dar a la ligera, tiene que darse bajo un recetario especial y se tiene que ver los efectos adversos. Por lo tanto, también es algo que se debe de evaluar bien a qué paciente yo le voy a dar. La naltrexona bupropion, Naltreva, que ha entrado a Ecuador, este tiene menos potencia en su evidencia versus afentermina, topiramato. Inclusive hay otro análisis también en Cochrane, en el cual nos dice que no hubo una mejoría en la pérdida de peso. Pero no tengo conflictos de interés, no los declaro, no tengo. La empresa farmacéutica nos dice, no, yo sí tengo mi propio estudio. Y en mi propio estudio me dice que sí estamos logrando bajar de peso de los pacientes y que estamos logrando en un 8% a los 6 meses de los pacientes. Una terapia se considera que es efectiva si logramos bajar más del 10%. Entonces ellos están ahí en ese límite, un poquito más bajo del efectivo, en un 8%. También es un medicamento que se debe de ir titulando. Se va titulando a un comprimido al día, posteriormente 2 comprimidos al día, posteriormente 3 comprimidos al día y se puede llegar a 4 comprimidos al día como máximo, yendo en este más rápido que con el que habíamos visto que con el Istaril. Con este tiene que ser asemanal. En los precios, fentermina el mes aproximadamente les cuesta como $80. Istaril al mes estará por los $100. Naltrexona me parece que también estaba por los $100 mensual en los pacientes. Elegir al paciente adecuado para estas drogas también me pareció un análisis interesante y que podríamos comenzar a probarlo. Es si el paciente tiene una incapacidad para tener una saciedad, es decir, sigo comiendo y no me sacio y sigo comiendo y sigo teniendo ganas de comer, es en ellos en los que tenemos de pensar en fentermina topiramato. Y en los pacientes en los cuales, en cambio, comen cuando están tristes, comen porque tienen ansiedad, comen porque son discriminados, comen para tapar algo emocional, en ellos es en cambio en los que bupropion, naltrexona se está recomendando. Bupropion se ha probado mucho en adictividad al cigarrillo y naltrexona descontinúa lo que es el uso de opioides. Entonces, por ahí, si es un paciente que ven que tiene un poco un patrón de adictividad a la comida, es en esos pacientes en los cuales deberíamos orientar, utilizar este tipo de droga, como la naltrexona y bupropion.
La liraglutida. La liraglutida es un medicamento muy fino, muy bien desarrollado para la diabetes. Estaba dentro de otros medicamentos. Este es un agonista de la GLP-1 que tiene un amplio desarrollo en su parte de investigación, en cómo este medicamento se secreta cuando comemos, se secreta en el intestino, y donde trabaja, tiene diferentes dianas, diferentes receptores en nuestro cuerpo. A nivel del sistema nervioso central, hace que baje el apetito, le da neuroprotección, neurogénesis, ha demostrado que en el páncreas mejora la excreción de insulina en los pulsos, de acuerdo a lo que comemos, mejora la biosíntesis de la insulina. Es un medicamento muy bonito para la diabetes. Es un medicamento que mejora en el intestino el microbioma, que ayuda a que estos receptores que forman, que secretan estas células que van a secretar este agonista de GLP-1 también esté mucho más fortalecido. Entonces, en diabetes es en donde se ha desarrollado. Pero estos factores que han mejorado la secreción de insulina, que baja la ingesta de alimento, que nos ayuda a orientarlo a este medicamento también hacia pensar, y se ha desarrollado estudios que nos dicen que también funciona en obesidad, que no es necesario que el paciente tenga diabetes para que ya pensemos en su uso, que sean en pacientes con obesidad. Pacientes con obesidad y resistencia a la insulina, es muy probable que sí funciona este medicamento. Este medicamento está aprobado por la FDA, es un inyectable que se tiene que colocar todos los días y que también necesita una titulación. Va de 0.6, 1.2, 1.8 y va subiendo semanalmente hasta que lleguemos a su dosis máxima de 3 miligramos al día. Cuando llega a esa dosis máxima de 3 miligramos al día, ahí sí es cuando logramos ver que logran una pérdida de peso. Pero hay una alerta de la misma marca Saxendra que nos dice, si el paciente no logra perder peso, no logra bajar el 5% del peso de exceso que se programó, que tiene el paciente, a las 12 semanas se debería suspender el medicamento. Esta es una alerta que nos dice la misma marca. ¿Cuáles son los efectos adversos? Porque nada es bonito. En estos pacientes hay que vigilar mucho que no se generen trastornos gastrointestinales, sobre todo los más graves como la pancreatitis. Y se ha visto que no se deberían de dar en pacientes que tienen ellos o relación directa con un familiar que tenga cáncer de tiroides o una neoplasia endocrina múltiple o que ya tengan cáncer de páncreas y todavía no se ha demostrado que en el embarazo se puedan dar. Entonces, sí es un medicamento que viene con fuerza, pero no es un medicamento que esté aconsejado para todos. Hay pacientes, me contaba hoy de un residente mío, que inclusive se trafican este medicamento porque en Ecuador es bastante caro, cuesta $300 aproximadamente este medicamento. La patente se va a liberar en un par de años y es probable que venga con más fuerza todavía este medicamento y vengan genéricos. Entonces hay que aprender muy bien cómo lo vamos a utilizar para que no se genere un mal uso de este medicamento en obesidad. La semaglutida es un medicamento que se utiliza semanal, que tiene evidencia científica que está para la pérdida de peso es mejor, pero el semaglutida no hay en Ecuador. Seleccionar bien al paciente, como yo les decía, si vamos a utilizar este tipo de medicamentos, pues si es un paciente, como les decía, no tiene saciedad, nos va a ayudar fentermina-topiramato. Si es un paciente que tiene hambre emocional, naltrexona ibupropión. Si es un paciente que tenemos un trastorno de resistencia a insulina, probablemente si es diabético. Si es un paciente que tiene esta sensación de que no tiene saciedad, pero a nivel, tiene un vaciamiento gástrico muy rápido, es probable que la liraglutida le va a ir mucho mejor. Orlistat, el famoso Orlistat, este sí está en Ecuador desde hace varios tiempo. Lo que hace es inhibir que la lipasa gastrointestinal, inhibe la lipasa gastrointestinal, por lo tanto el tiacilglicerol ya no se puede dividir y partir en gliceroles de cadenas más cortas y ser absorbido. Entonces esa grasa se va en las deposiciones, va a generar que no se absorba como un 30 a 40% de la ingesta grasa. Por ende, el principal efecto secundario que tiene este paciente es que sus deposiciones son diarreicas y puede tener déficit de vitaminas liposolubles. Por ende, hay que también tener una vigilancia estrecha de estos pacientes. Lastimosamente, por sus efectos secundarios, el 48% de los pacientes abandonan el tratamiento. Sí se ha visto una pérdida de peso
del 3%, como yo les decía, no es que es tan marcada como con las drogas anteriores que veíamos que sí estaban en el 8 a 10% de peso, mientras que en esta es del 3%. Metformina, esta y fluoxetina, por ejemplo, estas dos drogas no están aprobadas por la FDA como para tratamiento de obesidad, pero sí se describen como medicamentos que se pueden utilizar. La pérdida de peso con metformina en pacientes que tienen resistencia a la insulina no nos llevará más allá de unos 2 a 4 kilos de pérdida de peso solo por el uso de insulina. Por ello es que siempre se tiene que asociar con todos los cambios que habíamos ya analizado previamente. Indicar en los pacientes que tengan obesidad y diabetes de cajón, pacientes que tengan un síndrome metabólico, que tengan ovario poliquístico y que no tengan contraindicaciones para el uso de la metformina, ¿no? Como ya sabemos los pacientes que tienen insuficiencia hepática o insuficiencia cardíaca o que ya tengan una insuficiencia renal. En estos pacientes pues ya hay que tener un monitoreo mucho más cerrado, pero o mejor no utilizarlo. La dosis de paciente que es netamente obesidad para uso de metformina es de 500 a máximo 850 miligramos 2 veces al día. Su índice de recomendación solo es como un grado de recomendación C, es decir, consenso de expertos. No tiene evidencia científica todavía para decir de la obesidad netamente. La fluoxetina es un medicamento que tampoco se debería de dar como pastillitas así al azar. La fluoxetina la usamos en la clínica de obesidad del hospital, pero bajo la prescripción de psiquiatría. Si psicología nos dice ya tiene un trastorno de ansiedad y depresión de base, ya se ha desarrollado más en este momento que está con ustedes en este proceso de cambio de hábitos, más su ansiedad, es ahí cuando el doctor de psiquiatría nos está ayudando mucho con esta prescripción y sí hay un cambio en sus hábitos y es de forma indirecta que nos está ayudando a perder peso porque estamos controlando esa ansiedad, estamos controlando ese cerebro emocional. Se ha visto en evidencia que sí logran perder peso de 7 a 4 kilos por la administración continua de este medicamento por 6 meses, tiene un grado de recomendación B y tiene que tener un acompañamiento en su prescripción por psiquiatría. Para terminar, tenemos métodos no quirúrgicos como los endoscópicos, que también se utilizan en el Ecuador, que son el balón intragástrico y la gastroplastia transbucal a través de método endoscópico. Se realizan suturas a nivel del estómago y reducimos la cavidad del estómago y el paciente ya no puede comer en las dos técnicas en las proporciones anteriores y termina teniendo una dieta muy baja en calorías con suplementación nutricional mediante fórmula, muchas veces hiperproteica y por eso es que baja de peso. Estas técnicas, por ejemplo, la del balón, se puede prorrogar de 6 a 12 meses como máximo porque después tiene que ser retirado. Las suturas no necesitan ser retiradas, se autodigieren. La técnica que está mucho más, que ha mostrado que logramos mayor pérdida de reducción de peso es la del balón, logrando reducir de 38 a 48% del exceso de peso en 6 meses. Lo malo de estas dos técnicas es que, sobre todo la del balón, es que si el paciente no tuvo un buen plan educacional, va a subir de peso y sube casi toda la cantidad si el paciente no está bien acompañado. Entonces, no es solo poner el balón, sino tener el acompañamiento multidisciplinario en la obesidad. Mis consejos, mis conclusiones. Mi mensaje final. La obesidad es una enfermedad cuyas etiologías y comorbilidades son múltiples y su tratamiento, por ende, debe de ser multidisciplinario. La evaluación integral del paciente es primordial, no es un gordito más, hay que evaluar todas sus enfermedades. El asesoramiento completo por su médico, por su nutricionista, por su psicólogo, por el especialista en ejercitación y orientar hacia la higiene del sueño son pilares fundamentales que nunca se debe de relegar uno bajo el otro. Todos tienen una transversabilidad para el manejo integral del paciente con obesidad. Si decidimos iniciar un tratamiento no quirúrgico, farmacológico o endoscópico, el paciente tiene que tener una vigilancia estrecha de la medicación. Al inicio será semanal, posteriormente mensual, pero nunca se puede dejar al paciente con obesidad y con medicación al azar. Siempre tiene que tener una vigilancia regulada por el médico prescriptor. Ok, muchas gracias por su atención.